A ver, viajemos a 1977. Para ese entonces, la historia del famoso proyecto MK Ultra, el programa de control mental de la CIA, ya parecía cosa del pasado, un capítulo cerrado. Se creía de hecho que casi toda la evidencia pues había sido destruida, pero sorpresa, un hallazgo totalmente inesperado ese año reabrió el caso y con él uno de los secretos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Y lo que salió a la luz, bueno, era mucho, pero mucho más grande y extraño de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Y justo con estas palabras, el senador Daniel Inouye dio inicio a una audiencia que, créanme, fue explosiva en 1977. La frase lo resume todo, ¿no? Piénsenlo. 2 comités del Senado, con todo su poder, no pudieron, pero una sola persona sí. ¿Cómo? Bueno, resulta que después de que las investigaciones oficiales se toparon con un muro, fue la simple solicitud de un ciudadano la que destapó todo. Es una locura, pero demuestra que a veces solo hace falta una sola persona insistente, para sacar a la luz un secreto de este tamaño. Ok, para entender el shock que fue esto en 1977 tenemos que ponernos en contexto. Para ese año, el caso MK Ultra ya se daba por cerrado. Fin de la historia. La CIA había dicho, muy campante, que su director había mandado destruir casi todos los archivos en 1973. Luego, en el 75, el famoso Comité Church investigó. Pero claro, encontró muy poco. Y todo mundo asumió que, bueno, eso era todo, que no había más que encontrar. Entonces, para que quede claro, el programa estuvo activo en plena Guerra Fría, entre el 53 y el 64. Pasan casi 10 años y en el 73, ¡pum!, ordenan destruir los registros. Luego, en el 75, la investigación del Comité Church choca contra esa pared de no hay nada. Y cuando ya nadie se lo esperaba, 2 años después, en el 77, de la nada aparece un montón de documentos nuevos. La historia, literalmente, resurgió de las cenizas. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Porque este nuevo capítulo no se abrió por un espía arrepentido o una investigación súper secreta, nada de eso. La verdad salió a la luz por algo, pues, mucho más simple, casi mundano, y a la vez extraordinario. Fue un simple error de archivo. Un error administrativo que salvó a toda esta conspiración de ser borrada para siempre. La cosa fue así, y es casi de película. Un ciudadano pide información usando la ley de transparencia, algo bastante normal, y un empleado de la CIA, muy diligente, se toma en serio eso de no dejar piedras sin remover. En vez de buscar solo en los archivos del proyecto, donde se suponía que debía estar todo, se le ocurre revisar también los archivos de presupuesto y finanzas. ¿Y qué creen que encontró? 7 cajas. 7 cajas llenas de registros financieros de MK Ultra que alguien, por error, había archivado donde no era. Gracias a ese error, se salvaron de la destrucción del 73. Y uno pensaría, bueno, son solo registros financieros, qué aburrido. Pero no, esos documentos eran la clave de todo. No eran informes de espías, sino facturas, recibos, propuestas de proyectos, puro papeleo. Pero al empezar a unir las piezas de ese rompecabezas financiero, lo que apareció fue una imagen del proyecto MK Ultra que era, muchísimo más grande, más rara y más perturbadora de lo que nadie sabía. Para empezar, los archivos mostraron que MK Ultra no era solo un proyecto. No, era un programa paraguas, o sea, un proyecto gigante que a su vez financiaba, que se sepa, 149 subproyectos. 149. Y cada uno exploraba algo distinto sobre cómo controlar la mente humana. Había de todo, desde cosas que sonaban muy científicas hasta otras que eran francamente de locos. Y ojo, que esto no se quedaba dentro de los muros de la CIA. El programa se extendió a 86 instituciones externas. 86. Estamos hablando de universidades de prestigio, hospitales, y aquí viene lo más heavy. La mayoría de estas instituciones y la gente que investigaba para ellas no tenían ni la menor idea de que la plata venía de la CIA. 0. Y cuando uno ve en qué gastaban el dinero, es una mezcla de lo bizarro con lo siniestro. Por un lado, había estudios sobre hipnosis. Incluso contrataron magos para aprender sus trucos y entregar drogas sin que nadie se diera cuenta. Investigaron hasta la percepción extrasensorial. Cosas raras, ¿no? Pero al lado de eso estaban los proyectos oscuros de verdad. El desarrollo de drogas para noquear gente. Y lo peor de todo, probar esas drogas en ciudadanos comunes y corrientes sin que ellos lo supieran. Y este es el punto central de todo. Lo más terrible de MK Ultra fue sin duda el uso de personas como si fueran conejillos de indias, sin su permiso, sin su conocimiento. Estos nuevos archivos no solo lo confirmaron, sino que dieron detalles de verdad escalofriantes sobre quiénes eran las víctimas y cómo hacían estos experimentos.
Por ejemplo, los documentos confirmaron la existencia de los llamados pisos francos en ciudades como Nueva York y San Francisco. Y no eran simples apartamentos, eran básicamente laboratorios secretos para espiar a la gente. Tenían espejos de doble vista, como en las películas, y micrófonos escondidos por todos lados. ¿Para qué? Para que los agentes de la CIA pudieran ver y grabar en secreto cómo reaccionaban las personas a drogas como el LSD, personas que no tenían ni idea de lo que les estaban metiendo en el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo convencían a la gente para que fuera a estos lugares? Pues la táctica era de lo más cínica. Los archivos revelan que contrataban prostitutas para que llevaran hombres a los apartamentos, hombres que muchas veces sacaban de bares al azar. Y una vez adentro, ¡zas!, les echaban la droga en la bebida. Así de simple y así de terrible. Y las víctimas casi siempre eran personas vulnerables. Los documentos hablan de experimentos en criminales sexuales que estaban internados en un hospital estatal, en adictos a las drogas e incluso en pacientes con cáncer. A ellos les probaban drogas para noquearlos con la excusa de que estaban buscando nuevos analgésicos. O sea, elegían gente que no podía defenderse, que no estaba en posición de decir que no. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo lograron mantener todo esto en secreto por tanto tiempo? Bueno, no se trataba solo de esconder los experimentos. Se trataba de construir todo un sistema, una maquinaria súper compleja para pagar por todo esto y poder decir, si los descubrían, nosotros no sabíamos nada. Y para que vean el nivel de engaño, escuchen este plan. Primero, la CIA le da, en secreto, $375,000 a una fundación privada. Segundo, esa fundación hace una gran donación privada para construir una nueva ala en un hospital. Tercero, como era una donación privada, el gobierno de Estados Unidos pone la misma cantidad de dinero público. ¿El resultado? Se construyó un centro de investigación secreto para la CIA, financiado en parte por los impuestos de la gente que no tenía ni idea de lo que estaba pagando. Una jugada maestra del engaño. Claro, cuando todo esto salió a la luz en la audiencia del 77, se encontraron con un muro de silencio. Por un lado estaba el tipo que manejaba la plata de los pisos francos, Philip Goldman, y su respuesta era básicamente, no me acuerdo de nada, de nada. Pero por otro lado, apareció un psicólogo de la CIA, John Gittinger, que sí habló, y contó con todo detalle cómo usaban fundaciones falsas para pasarle el dinero a las universidades, haciendo creer a los investigadores que estaban recibiendo becas normales y corrientes. Al final, el objetivo de sacar a la luz todos estos horrores no era solo señalar los errores del pasado. La idea era más grande. Se trataba de crear un sistema, de poner reglas para asegurarse de que un abuso de poder de este calibre simplemente no pudiera volver a pasar. Y esta frase del senador Schweiker, dicha en plena audiencia, resume perfectamente la idea. Estamos cuestionando el pasado para aprender sobre el futuro. No se trataba de venganza, se trataba de reformar el sistema, de aprovechar este desastre para aprender y construir defensas más fuertes para el futuro. Y lo bueno es que sí hubo consecuencias reales. Este escándalo, que revivió gracias a esos archivos perdidos, fue clave para que se crearan comités permanentes en el Congreso para vigilar a las agencias de inteligencia. Se pusieron reglas nuevas, procedimientos diseñados específicamente para que estos programas clandestinos no pudieran operar así, sin que nadie los controlara. Al final, toda esta increíble historia de los archivos perdidos de MKUltra nos deja con una pregunta que sigue flotando en el aire. Cuando las instituciones más poderosas operan en secreto total, ¿quién se supone que las vigila? ¿Quién les pide cuentas? Es esa tensión eterna entre la seguridad nacional y la transparencia democrática. Un dilema que la verdad sigue tan vigente hoy como lo era en ese entonces.